Normalmente para lo que son los medicamentos decimos esas subdivisiones de lo que es un biológico y lo que sería un fármaco. Cuando hablamos de un, en este caso, medicamento, sabemos que un sinfín de orden molecular puede darnos la expectativa terapéutica que se pueda en este caso propiciar. Normalmente siempre vamos a partir de lo que el medio donde nos desarrollamos, conocido como la naturaleza, nos puede en este caso dar como participación. Por eso decimos que según el medicamento se puede subdividir en vegetal, animal o mineral. ¿Por qué mencionamos un orden o una división en cuestión de los medicamentos? Esa palabra medicamento según su naturaleza. Si podemos decir mejor, los fármacos según la naturaleza. ¿Por qué manejamos en lugar de fármaco medicamento? Porque el principio activo no es ¿no? Conjunto de sustancias que son destinadas para el ser humano. Ajá, pero Para el ser humano o animales. ajá, que ya normalmente la misma naturaleza ya no nos da y lo podemos utilizar directamente. ¿Sí? Sin algún proceso en el cual se medie una presentación farmacológica como tal. Entonces, por eso las subdivisiones pues, son de los medicamentos. Porque hay, en este caso, estancias moleculares, ya sea uno como un fármaco o en este caso la utilización de varias moléculas, las cuales se manejan como medicamento, los cuales el mismo origen no nos puede dar como participación. Normalmente de la materia vegetal se pueden extraer con un sinfín, creo que es una de las áreas más fuertes que hay, igualmente en lo animal. Pero lo animal normalmente lo obtenemos muchas de las veces al momento de consumir algún producto. Han oído, ¿no? Que, por ejemplo, al consumir alguna víscera puede proporcionar bastantes fundamentos nutricionales, los cuales pueden medir que hasta nuestro mismo sistema inmunológico se pueda dar una mejor participación. Entonces también se puede manejar de esa, en este caso, esa índole, ¿no? Es decir, perfecto, yo sí consumo ciertas participaciones de origen animal, por ejemplo, los hígados, no sé, algún sustento en cuestión de algún tipo de hormona que se produzca a nivel de algún órgano, etcétera, puede darnos directamente un fundamento en cuestión de una participación a nivel terapéutico. En lo vegetal decíamos, ¿no? Normalmente se extrae del fundamento de lo que pueda ser una raíz, un tallo, una flor, un fruto, en el cual pues, pueda tener una participación. De lo mineral normalmente pues, son sustancias, ¿no? Las cuales purificadas o en este caso encontradas de una manera nativa como fuente elemental, ¿no? Elementos, por ejemplo, presentes del magnesio, el azufre, el hierro, etcétera, los cuales son importantes para que posteriormente se pueda llevar un grado de sintetización y podamos obtener nuevas participaciones, pero ya no de origen natural, sino de lo que manejamos a continuación, que sería un orden, en este caso, sintético. Otro tipo de clasificación es dependiendo al reino donde proceda. Decimos normalmente que esta participación de lo natural a lo que ya por medio de lo que sería el conocimiento del estudio molecular que se le pueda dar a ciertas sustancias, las cuales a nivel sintético podemos nosotros generar una purificación, pero acuérdense que la naturaleza por algo lo presta de cierta manera. Al momento de nosotros purificarlo o separarlo, podemos tener que la molécula pueda tener otro tipo de participación. Participación en cuestión de cómo se llega a la sensibilidad que muchas veces se presta para poderse mediar a nivel de lo que sería el organismo. Por eso manejamos que a nivel sintético se obtienen a partir de lo que es ¿qué? Una síntesis química. En un laboratorio, por ejemplo, un proceso de purificación, un proceso de extracción. Han oído hablar, por ejemplo, ¿no? de algunos aceites esenciales, los cuales por medio de lo que sería la extracción de algunas semillas se puede obtener de una manera más pura. Aún normalmente la naturaleza lo puede prestar de una manera pura, podemos nosotros sintetizarlo o en este caso generar una expectativa a nivel de laboratorio para la extracción o modificación de la misma. Al momento en que se lleva a una modificación en la cual
se pueda generar que la molécula tenga actividad modulada. ¿Podemos modular nosotros actividad molecular? ¿Cómo? ¿Podemos nosotros mediar actividad o modular actividad molecular? ¿Hacerla más activa, menos activa? Sí. ¿Sí? ¿Sale? Eso es lo que se busca principalmente en el momento de que se hagan dependientes de la naturaleza o también del reino donde provengan. Usualmente cuando manejamos estas tecnologías es más perfecto. Cuando se maneja una molécula, nosotros le podemos dar una especie de moldeo a la misma para poder ser, en este caso, partícipe a lo que nosotros estemos propiciando o promoviendo dentro de cualquiera de los campos. Puede ser a nivel, en este caso, farmacológico, puede ser a nivel, en este caso, metabólico o a nivel fisiológico. Pueden ser estas tres participaciones a nivel molecular. Usualmente hay veces que se confunde cuando decimos participación farmacológica, sí influye en los mecanismos. Sí, pero normalmente influye en un mecanismo en el cual, como decíamos, hay una pérdida o una inconstancia del organismo para poder producir lo que queremos nosotros tener dentro de la buena funcionabilidad del organismo. Y cuando hablamos a nivel de procesos bioquímicos, directamente sí nos vamos a decir cómo participa la molécula en lo que sería metabolismo, ya un poquito más en cambios, ¿no? muy en particular. A nivel fisiológico, sobre la funcionalidad. Cada uno va a tener una participación distinta y es lo que en este caso se objetiva que la farmacología pues también se derive o derive algunas cuestiones. La clasificación ahora sí de los fármacos, una vez que ya se tienen estas divisiones en cuestión de lo natural y lo sintético o semisintético, también nosotros al momento de tener una molécula podemos en este caso darle una asignación o una clasificación. Una por el nombre químico, ¿no? En el caso cuando la molécula se desarrolla y se ve esa cuestión de cómo está conformada por algunos grupos en los cuales pues lo haga directamente familiar hacia ciertas sustancias. Otro sería el nombre en este caso que se le asigna por, en este caso, de origen común, SDSI, en este caso es la asignación común denominada, ¿no? Cuando se le denomina de alguna manera en la cual ustedes, híjoles, pues pueden tener una factibilidad mejor de reconocimiento a nivel molecular, ya no a nivel químico, ¿no? Un grupo de medicamentos los cuales se manejan y posteriormente el nombre comercial, que normalmente pues la marca registrada pues le da directamente ese registro en cuestión de pues diversidad en cuestión del mismo medicamento que puedan estar formándose o en este caso configurándose en varias empresas farmacéuticas. Ahí tenemos en este caso pues el nombre químico, la N4-hidroxifenil-acetamina, y en este caso en su nominación común o su denominación en este caso de encontrar el principio activo o en cuestión del fármaco, acetaminofén, y el nombre comercial donde lo podemos nosotros directamente encontrar, ¿no? Que sería el Dortex. Normalmente el nombre genérico es el nombre común que se le asigna. Por su comercialización, ¿verdad? Normalmente tenemos fármacos los cuales siempre van a estar modulados. Uno por que pueden generar muchos efectos adversos o se les pueden dar algunos otros usos imprácticos dentro de lo que sería la obtención de los mismos, principalmente, ¿no? Hay unos que conocemos de venta libre, o también en este caso los medicamentos conocidos como OTC, que son en este caso pues los de uso común o en este caso no pertenecientes a medicamentos los cuales se requiera la participación de una receta médica como tal. Otros, los cuales sí se basan en la formulación médica, como quien dice, en la dispensación de que el médico pues le dé un factor ético en cuestión del uso y la particularidad del mismo. Y por ejemplo, los últimos que son de estricta formulación médica, los cuales se llevan o se denominan también medicamentos de control o controlados, en los cuales siempre se le va en este caso diversificar, dado que pueden tener características hasta en cuestión de la funcionabilidad en el aspecto conductual. Normalmente los medicamentos que se unen a este grupo o este tipo de clasificación
en los cuales son comerciales, de todos modos, tienen en este caso parámetros legales en los cuales ese control que se les da es para no repercutir directamente en la población en el momento de su consumo. Estamos hablando, por ejemplo, de no solamente de conductuales, sino también de actividad fisiológica, la cual se pueda, en este caso, delimitar a su uso inadecuado. Otra clasificación depende mucho de la estricta formulación. Anteriormente, híjoles, se manejaban, en siglos muy pasados, lo que sería en las dichosas boticas, ¿no? Que se formulaban a partir de lo que serían guías terapéuticas, formulaciones especializadas para individuos, en este caso, determinados, ¿no? O en una dispensación, en este caso, personalizada, como quien dice, ¿no? Una terapéutica personalizada en la cual se incluía directamente, pues, ver características del paciente, no solamente su sexo, sino características en cuestión de peso, talla, etcétera, todas esas modulaciones para formular o en este caso atribuir una terapia eficaz y destinada a un paciente exclusivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos que para la clasificación también de los fármacos, la formulación médica o este estándar de formulación médica, al momento de decir que es un estándar, pues estamos refiriéndose a que se le va a asignar a un grupo específico de pacientes, los cuales por zona o por calidad, en este caso, o estilo de vida, se le pueda en este caso atribuir. Aquí entra mucho lo que serían los estudios, en este caso estadísticos poblacionales, en los cuales se dice, perfecto, vivimos en ciertas zonas, las cuales hay ciertas características a nivel del entorno o también ciertas características socioeconómicas, las cuales pueden hacer más susceptible a este tipo de poblaciones. También es muy importante, no siempre la farmacología se va a basar en generalizar principalmente una terapéutica hacia los pacientes, ¿no? Como tal, sino se diversifica muchas veces que ese estándar que se maneja es por a veces estados poblacionales en los cuales se pueden manejar hasta grupos de medicamentos bien definidos. Por eso decimos, ¿no? Medicamentos en este caso los cuales se manejan de una manera con un control especial, en los cuales no es que hay un brote como tal, ¿no? Sino que les digo, hay ciertos parámetros en los cuales hay veces que se llegan a presentar todos estos parámetros, no solamente clínicos, sino también, pues ahora sí que, ¿cómo le llamaríamos? Características en la población, las cuales pueden llegar a desarrollar patrones, en los cuales pues se le pueda en este caso incluir ciertos, en este caso, grupos de medicamentos. También igual por tipos de regiones, no todas las regiones manejan los mismos climas, las mismas condiciones, en este caso ambientales, la misma calidad en cuestión de trabajo. No es lo mismo irse a una parte en la cual no esté tan civilizada y no tendamos en este caso a generar directamente el intercontacto con algunos agentes causales, por ejemplo. Ustedes cuando llevan ya en microbiología, ¿verdad? Sí. La micro, ¿cuántos micros son? ¿2 a 2? Son 2, ¿no? No. 2. No, es una micro, una para, una micología, son 3, ¿no? Sí, pues es una micro y después una para con micro. Perfecto. Sale, entonces dependiendo pues el estudio poblacional que se le dé, hay ciertas veces que encontramos algunos agentes causales, los cuales por oportunismo o por condiciones en las cuales se tenga intercontacto, se pueda propiciar que el paciente pueda presentar ciertas características en estados de infección, ¿no? Entonces, de ahí que por regiones también hay unas veces que se manejan ciertos antibióticos, cierto manejo de algunos fármacos, los cuales pues puedan ser propiciados para enfrentar esos retos a nivel clínico. Y otros, los cuales en este caso se manejan como alto riesgo, ¿verdad? Que nosotros directamente pues vemos que estos tipos de medicamentos pues se presentan directamente en el 0.1% de la población, en las cuales ya no estamos hablando de una participación simplemente en este caso terapéutica, sino también puede ser en este caso por presencia de alguna diferenciación a nivel hasta genético, ¿no? Que se puede estar presentando en este caso,
o muy desprovisto dentro de la misma población de estudio. Más adelante vamos a ver un poquito más a detalle estos factores, los cuales pues, son importantes para una clasificación mucho más, en este caso, pues detallada. Igualmente, a veces se clasifica por el tipo de familias, ¿no? A los cuales pertenecen los fármacos, dependiendo su actividad terapéutica. Estamos hablando entonces ahora sí cómo se involucra dependiendo el cuadro clínico que presenta el paciente, ¿no? De igual manera, estamos hablando aquí, un ejemplo, pueden ser medicamentos en los cuales pues, se le atribuye directamente por medio de lo que sería un diagnóstico determinado. Entonces estamos hablando directamente por antiinflamatorios, antialérgicos, antiulcerosos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos simplemente un ejemplo, los cuales cobramos directamente por el tipo de familia, el tipo en este caso de cuadro o padecimiento o patología que pueda presentar el paciente o infección en la cual puedan entrar, ¿no? Así como podemos mencionar antibióticos, antiparasitarios, en este caso antimicóticos, tenemos directamente los cardiotóricos, etcétera, toda la clasificación que puedan estar dependiendo, en este caso, el diagnóstico que se le puede estar presentando al paciente. Todo dependiendo del cuadro clínico que, de igual manera, se denote o sea participen en él. Otra por la importancia de prescripción. Vamos a tomar muy también presente este tema, que es la prescripción. De igual manera, vamos a ver los parámetros en los cuales se llevan a cabo todos los fundamentos de buenas prácticas o buenos parámetros para una prescripción, en este caso a nivel médico como tal. La importancia por prescripción depende desde los que son el cuadro de síntomas que presenta el paciente, posteriormente de dónde provienen o las causas, y posteriormente cómo se le va a dar, en este caso, pues, seguimiento al cuadro clínico que presente el mismo, ¿no? Y en este caso para la rehabilitación a nivel de lo que sería pues, el mismo paciente, ¿no? Entonces, normalmente sintomáticos, pues, que se presentan debilitados, ahí vemos, ¿no? A unos que calman y alivian algún cuadro. Acuérdense que ahí la farmacología no solamente interviene en lo que sería una prescripción destinada al cuadro clínico, en cuestión del padecimiento, enfermedad, patología o infección, sino también a los efectos que se presentan en el mismo cuadro clínico, ¿no? Y al momento también de administrar un fármaco como tal. En los causales, dependiendo en este caso del diagnóstico, normalmente no es que curen, sino que se lleva a cabo directamente un tratamiento para darle directamente seguimiento al paciente como tal, ¿no? Unos, los sintomáticos, los cuales, como no es quitar o en este caso minimizar toda la actividad clínica que se presenta en el paciente y que va a haber un restablecimiento de lo que sería su terapéutica como tal, ¿no? Y igualmente de homeostasis. Los causales, ahora sí, qué es lo que lo causa y el seguimiento, en este caso, en cuestión del diagnóstico que se le asignó al paciente y el seguimiento terapéutico que va muchas veces a determinar el tiempo en el cual puede ser hasta de por vida el mismo tratamiento del mismo. Y los últimos, erradicar o en este caso algunos periodos de enfermedades, los cuales pues podemos directamente pues consumar y se le denominan curativos, pero al consumar directamente un tratamiento el cual va destinado principalmente a agentes causales como tales, no algo presente lo cual no es habitual en el organismo y que se llegue en este caso a delimitar su erradicación como tal. También tenemos esta cuestión, híjoles, bien importante que sería por las características sociales. Normalmente dice ahí, o la definen como se basa en los criterios epidemiológicos, ¿no? Farmacológicos y sociales. Estos criterios están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Hay medicamentos que se encuentran dentro de conciertos que se denominan, en este caso, esenciales. ¿Cuáles son los tres parámetros directamente en los cuales cuadra esta clasificación a nivel social? Que sean efectivos y eficaces. Otros que cumplan con un criterio epidemiológico y que sean, en este caso, accesibles a pacientes. Se hacen estudios en base no solamente, como les decía, a nivel poblacional, sino también a la demanda. ¿Qué tanto estamos demandando algún tipo de medicamento? Si hay cambios a nivel de lo que sería el clima, posteriormente esa modificación se llega a presentar. Por ejemplo, enfermedades respiratorias.
en los cuales se pueda modular desde un simple resfrío, un cuadro de gripa o también directamente algo que sea ya muy invasivo, ¿no? En cuestión de lo que sería un cuadro respiratorio. Salud. Entonces, de ahí que el primer cuadro que se maneja es lo epidemiológico. ¿Qué tan presente o dado las condiciones se puede presentar en un grupo poblacional estas características o cambios? Otro a nivel farmacológico, les decía la demanda. Muchas veces la demanda de algunos medicamentos, principalmente pues fuentes, en este caso, en los que estamos hablando de vitaminas, algunos minerales, etcétera, que se le pueden atribuir directamente a que la misma población haga repetitivo su demanda. Dice que también tenemos que cuadrar que esos criterios que se manejan, deben de ser efectivos, que se presente la eficacia. ¿Es lo mismo efectividad y eficacia? Podría no ser igual de efectivo, pero igual de eficaz, ¿no? Depende muchas veces del paciente. Hay veces que yo puedo decir, pues creo que estoy agripándome y puedo estar pasando por otro tipo de estadio en el cual aún nosotros recetando o medicando y que cuadre muy bien dentro de lo que sería la clínica y esa responsabilidad en cuestión de un diagnóstico no recaiga directamente en ser eficaz el tratamiento que yo llevo. Normalmente lo tenemos eso mucho presente en la automedicación, en la cual yo pienso que si el vecinito o mi misma familia pasan o transitan por esto, yo también puedo adecuar el mismo tratamiento muchas de las veces. Y no. Punto 2. Que cumpla con los criterios epidemiológicos, algo que se presenta constantemente. Lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Todos corrieron por antibióticos. Y esto es una fuente delicada, dado que la expectativa muchas veces se tomaba como de origen, en este caso, microbiológico, antibióticos de los cuales se tenía que rebatir algún tipo de afección a nivel del sistema respiratorio y se retomaba directamente la participación de muchos antibióticos en los cuales no tendrían o proveer directamente su participación al momento del tratamiento. ¿Sale? Y el último, cuando decimos que sea en este caso buen precio o comercialización, les digo, la demanda muchas de las veces, entre más la demanda la población, encontramos que la demanda hace que los precios se minimicen. Cuando es muy poca la demanda, los precios a veces se incrementan por la productividad. Por eso se maneja mucho también este término de comercialización. Para las empresas decir, híjoles, yo habitualmente podía producir tantas piezas y posteriormente baja una demanda, va a incrementar el índice, en este caso de pues, sustentos en cuestión de materia prima. Es en primera. Se vio también con lo de los geles, ¿no? Todos se buscaban hacer los geles, en este caso, en cuestión de parámetro, en este caso con alcohol, para, en este caso, con la sepsis que se llevaba a cabo, ¿no? En este caso, la limpieza de manos. Posteriormente a esto, algunos productos base que se utilizaban para la formulación de lo que son los geles, pues aumentaron directamente pues, sus precios elevados, pero por la demanda y en este caso por la particularidad. Ahí es alguna cosa inversa. Hay veces que ya cuando la demanda es menor, a veces el precio muchas de las veces aumenta un poco, pero también porque son pocos los casos que lo pueden llegar a requerir o utilizar, ¿no? Ahí el ejemplo es el de abafolio, que es como fuente indispensable para la formación de geles. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿No? Si nosotros englobamos todo esto que hemos estado viendo simplemente como a fin de conocimiento, no es alguna base en la cual digas, tienes que aprender directamente cómo su clasificación de los fármacos en cuestión de sus usos, practicidades o de sus orígenes, sino con la calidad de decir, perfecto, ahora bien, ¿por qué o cuál es la expectativa de todos estos estudios para poderle presentar a un paciente las conocidas como fórmulas farmacéuticas o formas farmacéuticas como tal? También tiene su origen o su clasificación. En cuestión encontramos las formas sólidas, las líquidas,
las semisólidas y las gaseosas. Normalmente pertenecen a los 3 estados de la materia. Ahí hay uno posteriormente que muchas de las veces juega un papel importante, otro estado más, el cuarto estado de la materia. ¿Quién sabe cuál es el cuarto estado de la materia? Los plasmas, ¿no? Que entonces hay modificaciones y igualmente se pueden utilizar también por fuente, en este caso para la presentación de una forma farmacéutica. De aquí tenemos la denominación de las formas farmacéuticas, por ejemplo, de sólidos, lo remarca muy bien, que tienen constitución en las cuales los índices, en este caso de humedad, son muy bajos y propician directamente que se puedan compactar y manejar en acebos pues, unitarios o de un manejo muy práctico para lo que son no solamente el médico, sino también para el paciente. Tenemos desde lo que son los polvos, los granulados, las cápsulas, las cuales pues, ahí están separadas en dos tipos de cápsulas, de blandas y en este caso de constitución dura, lo que son las tabletas, lo que son los comprimidos, lo que son los supositorios y por último los óvulos. Para lo que son las formas farmacéuticas semisólidas, tenemos caracterización como son las pomadas, pastas, cremas, jaleas y los emplastos, ¿no? Algunas ya ni se utilizan o nada más se da conocimiento de su uso, pero también depende de la formulación que se le dé a lo que sería el principio activo. Formas farmacéuticas líquidas tenemos lo que son los inyectables, los jarabes, las emulsiones, en este caso suspensiones y los polímeros. Y por último, en este caso, los de origen, o en este caso, clasificación de formas farmacéuticas gaseosas, en los cuales encontramos los inhaladores y los aerosoles. Vamos a ver poquito a poquito cada uno de estos de estas formulaciones o formas farmacéuticas para ver un poquito de distinción y en qué normalmente se adecuan a los usos particulares de las mismas, como quien dice, cómo se adecua a cada forma farmacéutica en función de las características del paciente. No todas se pueden adecuar a todos los pacientes, se busca una caracterización, por eso tenemos un sinfín de formas farmacéuticas que también van a depender de dos características muy importantes, ¿no? Para que también se lleven a cabo estas formulaciones. Esas características son las características físico-químicas que se presenten en el fármaco. ¿Sale, chicos? ¿Por ahí la hora qué hora es? ¿Dos qué? 12:35. ¿Qué? 12:35. Sigamos con un poquito de definiciones, es importante para que luego